Una vez trabajé en una gasolinera en mi pueblo. Era diferente a lo que se ve hoy en día, donde hay delis completos, fila tras fila de bocadillos y cosas por el estilo. Este lugar era tan viejo como la tierra, y si teníamos 5 clientes dentro a la vez, estaba abarrotado de pared a pared. Siempre tenía que trabajar en el turno nocturno, lo que significaba ver lo que los canales de la antena podían captar a la hora tardía en que nuestro pequeño televisor funcionaba. Usualmente, me sentaba en la esquina fumando cigarrillos detrás del mostrador. Sí, podíamos hacer eso en aquel entonces. Mi jefe tenía una computadora de escritorio antigua en la trastienda para nuestro negocio de alquiler de camiones que manejábamos desde la propiedad, y me gustaba escabullirme allí para revisar mi MySpace y algunos otros sitios. Siempre podía escuchar la campanilla cuando un cliente entraba y tenía una vista directa de la entrada de la tienda desde el escritorio, así que realmente no era un problema. Incluso se me permitía llevar a mi perro de vez en cuando. Era un pequeño corgi. A menudo escuchaba ruidos en la parte trasera, pero siempre lo atribuía a mi imaginación porque era tarde en la noche y estaba seguro de que estaba demasiado cansado. Bueno, eso cambió cuando comencé a llevar a mi perro conmigo. Lo ponía en la parte trasera mientras navegaba por la web, y él siempre se echaba mirando en dirección opuesta a mí. No le tomaba más de unos minutos cada noche para empezar a levantar las orejas y gruñir suavemente antes de que yo empezara a escuchar algo. Una vez que los ruidos se hacían evidentes, él ya estaba en alerta, mirando fijamente a lo que parecía ser aire vacío. El problema de llevar a mi perro conmigo era que tenía que sacarlo a pasear, y como me sentía incómodo saliendo de la tienda por la noche, solo lo llevé unas pocas veces. Una de las muchas veces que él no estaba conmigo, estaba sentado en la computadora y escuché la campanilla de la puerta de entrada. Cuando levanté la vista, vi lo que parecía un hombre entrando y me levanté inmediatamente para atenderlo. Me dirigí al mostrador y lo vi en la esquina. Mi vista estaba obstruida por el pequeño televisor en la esquina y una exhibición bastante grande de boletos de raspa y gana. Así que mientras podía ver el brazo y el hombro de su chaqueta negra, no podía ver mucho más. Puse una sonrisa amigable y dije: «Hola, ¿puedo ayudarte a encontrar algo?». Esto era en parte porque soy una persona genuinamente agradable y en parte porque muchos de nuestros clientes intentaban robar los Slim Jims y las botellas de 5 Hour Energy que se guardaban allí. Llevaba meses pidiéndole al dueño que los moviera, pero nunca se molestó en hacerlo. Tan pronto como terminé de hablar, el hombre se giró hacia mí y mi corazón se detuvo. En su sien derecha, la que estaba más alejada de mí, había un agujero de bala y sangre saliendo de él, corriendo por su cara en una línea gruesa y casi negra. Recuerdo agarrarme al mostrador y mis ojos llenándose de horror porque no había manera de que ese hombre debería estar de pie con algo así. Recuerdo que sus ojos estaban llenos de tristeza y agotamiento. Simplemente se fue mientras yo tartamudeaba y buscaba el teléfono para llamar al 911, y se desvaneció justo frente a mí. Un minuto estaba allí, y al siguiente simplemente había desaparecido. Traté durante mucho tiempo de convencerme a mí mismo de que debía haberme quedado dormido de alguna manera y soñado todo, pero no lo sé. Después de unas semanas, mencioné vagamente lo sucedido a mi compañera de trabajo que me relevaba cada mañana. No quería sonar loco, así que le pregunté si alguna vez había notado algo extraño. Fue entonces cuando soltó que las tarjetas de llamadas y las tarjetas de regalo a menudo caían al azar del exhibidor en la esquina y que escuchaba lo que parecía ser alguien caminando cuando no había nadie en la tienda. Finalmente, me derrumbé y le conté lo que vi, y ella se rió y dijo que tenía sentido. Luego me informó sobre un asesinato que ocurrió unas décadas antes. Al parecer, un hombre llegó para cargar gasolina y otro hombre lo vio desde la calle y pensó que era alguien que le debía dinero. Entró en el estacionamiento a toda velocidad y le disparó a quemarropa antes de que pudiera siquiera entrar para cargar gasolina. Lo atraparon y lo condenaron eventualmente, pero ella no podía recordar ningún nombre.
Pensaba que el caballero que vi probablemente era el espíritu de la persona que fue asesinada, y supongo que todo tiene sentido. Mi nombre es Carlos, y soy un hombre común de un pequeño pueblo común. Soy un hombre de familia. En marzo de 2020, la nación entera estaba pasando por un momento inusual, extraño y, lo que se podría caracterizar, como un tiempo aterrador. No creo que necesite entrar en detalles sobre lo que estoy hablando. Diré simplemente que la palabra confinamiento ya no era solo un término utilizado para prisiones, aunque a veces así se sentía. Mi historia comienza unos 10 días después del inicio del confinamiento. Vivo en un estado muy conservador, donde hay muy pocas restricciones sobre el uso de armas de fuego. Aquí tenemos lo que se conoce como la doctrina de Castle, que en resumen significa que si alguien está en mi propiedad y lo considero una amenaza, estoy dentro de mis derechos para usar la fuerza letal para protegerme a mí mismo, a mi familia o a mi propiedad. También mencionaré que tenemos uno de los porcentajes más bajos de crímenes violentos en la nación, lo cual es una de las razones por las que elegí criar a mi familia aquí. La razón por la que menciono todo esto es para que se entienda el sentimiento de seguridad que siempre he tenido en mi hogar. No sentirme seguro en mi casa o en mi propio pueblo nunca había cruzado por mi mente hasta hace unas 3 semanas. Era una noche de viernes. No era una noche de viernes cualquiera. Después de las 9 de la noche, no había nada. Y cuando digo nada, me refiero a ni un coche, ni una bicicleta, ni una persona, ni siquiera un ruido. Era como The Walking Dead, sin los zombies. Esa noche, decidimos sacar los juegos de mesa, y el elegido fue Clue. Aproximadamente 25 minutos después de empezar el juego, mi hijo de 16 años me golpeó el hombro y me preguntó, «Papá, ¿escuchaste eso?» Le respondí, «¿Qué, hijo?» Dijo que había escuchado un sonido como de golpeteo, pero entre él, sus 2 hermanas, mi esposa y yo, había bastante charla y risas. Nuestra casa tiene 2 pisos. La zona familiar está en el nivel del sótano, que es donde estábamos. Arriba, en la entrada, hay 3 dormitorios. 5 minutos después, escuché el mismo sonido que mi hijo mencionaba. Dijo, «Mira, papá, ahí está de nuevo». Le dije que esta vez también lo había escuchado y que iría a echar un vistazo. Subí las escaleras y me dirigí hacia la puerta principal cuando escuché un golpe muy fuerte, más bien como un martilleo, proveniente de la puerta principal. Decidí ir a comprobarlo. Me detuve en seco por unos segundos al darme cuenta de que las luces del piso de arriba estaban apagadas y estaba bastante oscuro, aunque sabía que las había dejado encendidas antes de bajar. Decidí mirar a través de las persianas para ver quién estaba allí. La luz del porche delantero se había encendido, así que sabía que algo tenía que estar ahí, pero no pude ver absolutamente nada. Tengo un sistema de seguridad con una cámara en la puerta principal, así que volví al sótano y agarré mi tableta para ver qué había activado la luz y golpeado la puerta. Retrocedí 10 minutos en el video, hasta el momento en que mi hijo escuchó el primer ruido, esperando ver a unos chicos haciendo bromas. La luz se encendió y la cámara grabó el sonido del golpeteo, pero no había nada visible. La luz se apagó después de 60 segundos sin movimiento. Unos minutos más tarde, la luz volvió a encenderse y el sistema nuevamente grabó el golpeteo, pero seguía sin haber nada visible. 3 minutos después, el sistema se activó una vez más y esta vez se escuchaba el martilleo de nuevo y otra vez, pero no había nada visible que me diera una pista de lo que estaba ocurriendo. Pensé que podría haber un problema con el video, así que activé las 6 cámaras y corrí un diagnóstico. Todo parecía estar funcionando perfectamente. Mi hijo me preguntó si podía intentar algo. Le dije que sí y le pasé la tableta. Me recordó que estas cámaras tienen una función de visión nocturna. Rebobinó el video y luego activó la configuración de visión nocturna. 2 segundos antes de que se encendiera la luz, la cámara captó una imagen perturbadora. Era una figura que parecía transparente
y se movía sin tocar el suelo, como si flotara. Cubrió mi entrada de 15 metros en unos 2 segundos. Mi hijo me preguntó seriamente: «Papá, ¿qué es eso?». Le dije que no tenía idea y tomé la tableta de nuevo para adelantarla y ver el segundo sonido de golpeteo. Una vez que la luz se encendía, la función de visión nocturna dejaba de funcionar, pero cuando la luz se apagaba, la función se activaba automáticamente. Mientras adelantaba el video, la luz se apagó y, para mi asombro, la cosa seguía allí en la puerta, inmóvil. Después de unos 3 minutos, la luz se encendió y se oyó el golpeteo una vez más, pero no apareció nada en la cámara. Pasaron 60 segundos. La luz se apagó y, efectivamente, lo que fuera seguía allí, tan inmóvil como una estatua. Otros 4 minutos pasaron. La luz se encendió y se escuchó el martilleo de nuevo. Esperé los 60 segundos y cuando la luz se apagó, la cosa ya no estaba. Activé las 6 cámaras en el modo de transmisión en vivo y puse la configuración de visión nocturna. Casi se me cayó la tableta. Ahí estaba en el patio trasero, mirando a través de una ventana. Mi familia entera estaba mirando la pantalla, y todos nos dimos cuenta de que la ventana por la que esa cosa miraba estaba justo enfrente de nosotros. Las chicas estaban inquietas y asustadas y, para ser honesto, yo también estaba un poco preocupado. Nunca había experimentado o visto algo así fuera de una película de terror. Le pasé la tableta a mi hijo y le dije que la vigilara y me avisara si esa cosa se movía. Fui al armario, agarré mi escopeta Benelli de calibre 12 y me dirigí a la puerta trasera con mi hijo justo detrás de mí. Le pregunté: «¿Sigue ahí, hijo?». Respondió que sí. Le dije que activara la función automática de la luz de seguridad para que, cuando abriera la puerta, las luces no se encendieran. Abrí rápidamente la puerta, salí y miré hacia la izquierda de mi ventana. Mi hijo dijo: «Papá, te está mirando». Grité: «¿Quién eres y qué quieres?». «Se está moviendo hacia ti, papá». No estoy loco, pero al darme cuenta de que no podía ver esa cosa con mis propios ojos, no iba a disparar mi arma indiscriminadamente sin un objetivo visible. Volví adentro, cerré y aseguré la puerta. «Está en la puerta», dijo. Mi esposa, que ya había bajado, preguntó qué demonios estaba pasando. Todo lo que pude decir fue que no tenía ni idea. Luego, una vez más, se escuchó el golpeteo en la puerta. En ese momento, solo pude decir con una voz débil y probablemente no muy intimidante: «Estás invadiendo, vete ahora». Entonces, las luces de seguridad automáticas se encendieron, todas ellas. Susurré a mi hijo: «Pensé que las apagaste». Respondió que sí y que la configuración seguía apagada, pero todas permanecieron encendidas durante varios minutos. Cuando finalmente se apagaron, la cosa ya no estaba en la puerta. Ninguna de las cámaras podía verla y aparentemente se había ido. Los 5 nos quedamos despiertos toda la noche vigilando las cámaras. Cuando salió el sol y mis hijas se quedaron dormidas en el sofá, los demás no logramos hacer lo mismo. Nos quedamos allí sentados, hablando y preguntándonos, reviendo esos mismos 25 minutos de video una y otra vez. Solo como un pequeño aviso, no creo realmente en lo sobrenatural. Soy una persona muy científica y, a pesar de haber tenido muchas experiencias inexplicables, no suelo atribuirlas a fantasmas o monstruos. Dicho esto, cuando hay algo que no puedo explicar, simplemente respondo con: «Supongo que no tengo la respuesta esta vez, pero me gustaría saber más». Estoy abierto a ideas o explicaciones en los comentarios. Esta historia ocurre en un pequeño pueblo de Indiana. Crecí allí, pero ahora vivo en Nuevo México. Tuve bastantes experiencias en Indiana, pero nunca en Nuevo México. Era bastante joven cuando ocurrió todo esto. Tenía unos 8 años, así que esto fue alrededor de 2007. Mis padres estaban divorciados,
Mi mamá vivía en Nuevo México con mi hermano pequeño, y yo vivía en Indiana con mi papá. En ese punto de su vida, mi papá bebía mucho y generalmente se ponía violento y enfadado cuando había alcohol de por medio. Nunca me pegó ni nada de eso, pero había episodios de abuso verbal dirigidos a mí, a mi hermanastra y a la novia de mi papá. Hubo un par de ocasiones en las que sus peleas alimentadas por el alcohol se volvieron algo físicas. Menciono esto porque ya estaba bajo estrés. Era joven, y esto probablemente me estaba afectando mentalmente. Recientemente, nos habíamos mudado a una nueva casa en la calle principal. En esa época, el pueblo estaba absolutamente en decadencia. Fue una ciudad próspera a principios del siglo XX, floreciendo gracias a la producción de carbón y gas natural. Sin embargo, ahora que esos recursos se habían agotado, el pueblo tenía una población de alrededor de 10,000 personas y apenas sobrevivía gracias a una empresa que empleaba a la mayoría de la población. Honestamente, la casa a la que nos mudamos probablemente tenía más de 200 años. Era enorme y, incluso a esa edad, me preguntaba cómo mi papá podía permitírsela, dado que generalmente éramos bastante pobres. Tenía 2 pisos, un gran patio trasero e incluso un estanque, lo cual parecía extraño para una casa en la calle principal. Menciono que esta casa era vieja porque se había hecho muy poco trabajo de mantenimiento en ella a lo largo de los años. La casa crujía y gemía con huesos viejos. Era notablemente antigua y definitivamente sonaba como si pudiera venirse abajo en cualquier momento. Una noche de sábado, me encontré solo en casa. Mi papá estaba en una banda de garaje y todos los sábados él y su novia se iban alrededor de las 6 de la tarde y se quedaban tocando y bebiendo hasta muy temprano en la mañana. Esa noche, mi hermanastra estaba en casa de una amiga, por lo que los únicos seres vivos en esa casa desde las 6 de la tarde hasta las 3 o 4 de la mañana éramos mi gato y yo. Recuerdo estar en la sala viendo dibujos animados en Cartoon Network. Estaba viendo un programa nuevo llamado Las Desventuras de Flapjack y me encantaba. Ya me sentía asustado por la casa y los dibujos animados me hacían sentir un poco mejor. Sin embargo, decidí irme a la cama alrededor de las 8:30 o 9, cuando Cartoon Network se convierte en Adult Swim. Cuando alcancé el control remoto para apagar la televisión, escuché pasos audibles bajando las escaleras. Me asustó, pero no me aterrorizó demasiado, porque siempre ocurrían cosas extrañas en esa casa. Miré a mi izquierda y vi al gato sentado en el sofá conmigo, por lo que sabía que no era él quien bajaba por las escaleras ruidosas. Aunque no estaba necesariamente asustado en ese momento, fue suficiente para hacerme quedarme despierto viendo algunos programas más en Adult Swim. Una hora después, finalmente me sentí lo suficientemente cansado como para forzarme a subir las escaleras. Mi dormitorio era cuadrado, con una ventana en el centro de la pared opuesta a la puerta. Tenía una televisión sobre una cómoda a la derecha de la ventana. Mi cama estaba centrada en la pared derecha, perpendicular a la ventana. A la izquierda de la pared de la cama había un armario, y a la derecha de ese armario había un sofá verde. El armario era muy viejo. La perilla de la puerta debía estar rota porque la puerta no se quedaba cerrada. Para empeorar las cosas, en el fondo del armario, directamente frente a mi cama, había un espacio de acceso. Este espacio de acceso tenía un pedazo de espuma de poliestireno cubriéndolo, pegado solo en la parte inferior, por lo que cuando el calor o el aire acondicionado se encendían, la pieza de poliestireno se movía. Nunca lo quité porque temía entrar en ese armario por alguna razón. De todos modos, porque la puerta del armario siempre estaba abierta, y debido a la posición de mi cama, casi siempre estaba mirando fijamente a este agujero oscuro en el fondo de mi armario. Usualmente no me molestaba, pero esa noche en particular, estando solo en casa, sí lo hizo. Decidí combatir esto cerrando la puerta del armario y empujando el sofá verde frente a ella para que no pudiera abrirse de nuevo. Después de esto, me fui a dormir. Esa noche, tuve lo que creo que fue un sueño.
Recuerdo haber tenido esta experiencia ligeramente fuera del cuerpo. Era como si mis ojos estuvieran justo por encima de mi cabeza y mirara hacia abajo a mi cuerpo, mientras una mano femenina, lenta y calmadamente, se deslizaba por el lado izquierdo de mi torso. Me desperté por la mañana con algo que debería haber sido aterrador, pero siento que si esto hubiera ocurrido fuera de un estado de sueño, habría reaccionado mucho peor. Las sábanas y la manta estaban arrancadas de mi cama y hechas una bola en el suelo frente a mí. El sofá verde había sido movido de frente al armario y ahora estaba colocado torcidamente en el lado derecho de la habitación, como si alguien hubiera agarrado el lado izquierdo, lo hubiera empujado y luego salido del armario. La puerta del armario estaba completamente abierta y el pedazo de poliestireno en el espacio de acceso había sido arrancado. Recuerdo haber notado un dolor en el lado izquierdo de mi cuerpo, pero nunca lo inspeccioné ni le di importancia porque estaba más preocupado por el estado de mi habitación. Más tarde ese día, finalmente lo miré porque noté una sensación de escozor. Miré hacia abajo y realmente necesitaba una aclaración. Había 3 rasguños distintos en el lado izquierdo de mi torso y en ese momento recordé mi sueño. Nunca le conté esta historia a mi papá, ni le hablé de mi experiencia, porque no quería ser ridiculizado y enviado lejos. Estoy abierto a críticas y pensamientos, y me encantaría saber qué piensan los demás que podría estar pasando. Mi teoría es que, debido a mi edad y a todo lo que ocurría en mi vida en ese momento, podría haber estado sufriendo mentalmente y, sin razón, invité algo negativo a mi vida. Vivo en una pequeña comunidad en el norte de California con mi familia y unos pocos vecinos cercanos. Una mañana, hace aproximadamente 2 años, durante el otoño, mi papá salió al exterior y notó unas huellas de pies descalzos en los escalones cubiertos de escarcha. Al principio, pensamos que algún ladrón del parque de casas rodantes, que está a unos kilómetros, había venido buscando algo fácil de robar. Sin embargo, no faltaba nada. Mi papá decidió poner una cámara trampa en uno de los postes de la cerca del jardín, orientada hacia la puerta principal y los escalones. Revisamos la cámara 3 días después, y había muchas fotos de nuestro perro y de personas entrando y saliendo, pero una foto en particular mostraba una figura negra y sombría. Parecía tener la forma de un par de piernas humanas, un torso y parte de un pecho y un brazo. Era extraño. Mi papá y yo creíamos algo en fantasmas, pero nunca habíamos visto nada. Mi papá había tenido algunas experiencias paranormales cuando era joven, según decía, pero ambos estábamos intrigados y un poco incómodos, ya que lo que fuera que aparecía estaba tan cerca de nuestra casa. Volvimos a colocar la cámara y la revisamos de nuevo unos días después. Y, efectivamente, había otra foto de una figura sombría que parecía la misma. Esta vez, se podían ver claramente unos pies descalzos. En la foto, nuestro perro también estaba en el porche, mirando directamente a la figura. Dejamos la cámara puesta una semana más, pero no vimos ninguna otra figura en las fotos. A veces encontrábamos huellas extrañas aquí y allá, y fue una experiencia bastante extraña en general. Pero eso fue todo. Y hasta ahora, ha sido la cosa más aterradora que nos ha pasado en nuestra pequeña comunidad. Un poco de información antes de empezar. Hay un pequeño pueblo llamado Alfreda, un poco más allá de Tombstone, en Arizona. Mis abuelos poseen muchas hectáreas de tierra allí. Cultivan cacahuetes y tienen alrededor de una docena de vacas. Esta tierra solía estar habitada por indígenas americanos. A mi mejor amiga y a mí nos encanta ir y encontrar puntas de flecha, botellas pequeñas y otras cosas interesantes de este tipo. Cuando tenía unos 15 años, fuimos a visitar a mis abuelos. Mi madre, mi padrastro, mis 3 hermanos menores y mi mejor amiga Laura estaban conmigo. Llegamos, saludamos y luego cada uno se fue a hacer lo suyo.
Laura y yo decidimos subir a la montaña y explorar algunas de las antiguas cuevas que había allí. Subimos por nuestro camino habitual y comenzamos a mirar los agujeros que los indígenas usaban para moler alimentos. También había pinturas rupestres exquisitas. Llevábamos solo unos 30 minutos allí cuando comenzamos a sentirnos increíblemente incómodas. Sentí náuseas en el estómago y empecé a sentir que me estaban observando. En un momento, sentí que iba a empezar a vomitar. Por alguna razón, decidimos irnos de inmediato y comenzamos a caminar hacia donde habíamos estacionado nuestro cuatriciclo. Estábamos casi allí cuando escuchamos lo que parecía ser una roca cayendo de uno de los riscos más grandes encima de nosotras. Nos asustamos mucho y corrimos hacia el vehículo y aceleramos lo más rápido que pudimos. No creo que haya corrido tan rápido en mi vida. Escucho muchas historias de terror, así que inmediatamente empecé a pensar, y tal vez a sobredimensionar, que esto era algún tipo de skinwalker o algún tipo de críptido persiguiéndonos. Laura logró calmarme diciendo que probablemente solo era un puma o algo así. Llegamos a casa y decidimos no contarle a mis padres y simplemente seguir adelante. Más tarde esa noche, mi familia decidió ir al lago. El lago estaba a solo unos 2 o 3 kilómetros de la casa. Sigues un sendero que tiene un huerto a un lado y el pasto de las vacas al otro. Una vez que llegas a la mitad, debes salir y abrir una puerta para seguir en el pasto de las vacas, pero a tu izquierda tienes la naturaleza salvaje de Arizona. Mi familia se fue un poco antes que yo, pero me dejaron las llaves del otro cuatriciclo. Me fui por mi cuenta y comencé el recorrido. La primera mitad transcurrió sin incidentes. Sin embargo, una vez que llegué a la puerta, escuché lo que parecía ser una de nuestras vacas, pero no estaba en el lado derecho de la cerca, sino en el izquierdo. Había algo extraño en eso. Sonaba más robótico, supongo. Escuché y el sonido eventualmente se distorsionó en un grito. Esto me sobresaltó. Abrí la puerta de golpe y rápidamente conduje a través de ella. Tenía que salir de allí, pero también tenía que bajar de nuevo y cerrar la puerta. Cuando hice esto, escuché ese horrible grito de nuevo. Esta vez, sonaba como si estuviera a solo unos pocos pies de mí. Cerré la puerta rápidamente. Me giré hacia la cerca donde escuché el ruido, y lo que vi me asustó de muerte. Había un coyote al otro lado de la cerca, pero no era normal. Parecía que le faltaban los labios, exponiendo unos dientes increíblemente afilados y desalineados. Sus huesos sobresalían de la piel, que parecía apenas cubrir su cuerpo. Sus ojos eran completamente amarillos, como si brillaran. Retrocedí tambaleándome y corrí hacia mi vehículo tan rápido como pude. La criatura saltó hacia la cerca haciendo el grito más aterrador que he escuchado en mi vida. Sus huesos crujían cuando se movía y un horrible olor llenó el aire, como carne podrida y metal oxidado. Aceleré hacia el lago, donde mi familia estaba sentada, riendo, hablando y disfrutando del momento. Me senté junto a mi mejor amiga, y de inmediato supo que algo andaba mal conmigo. No le conté lo que vi hasta que estábamos conduciendo de regreso a la casa. Parecía creerme. Estaba tan afectada por esto que no pude dormir en toda la noche. Nos fuimos a la mañana siguiente y, después de unos días, eventualmente me calmé y me sentí bien de nuevo. Aún no sé cómo superé eso tan rápido. Todo parecía tan irreal como la sensación que tienes después de darte cuenta de que una pesadilla era solo una pesadilla, pero sé que fue real, aunque no me afecte. A veces pienso que esto podría haber sido un skinwalker, pero no estoy completamente seguro. Después de investigar un poco, descubrí que esta área fue anteriormente territorio indígena. Esta fue la primera vez que vi uno, pero definitivamente no fue la última. Creo que esta cosa está obsesionada conmigo ahora. No creo que me esté siguiendo exactamente, pero sí creo que he tenido muchos encuentros con ella desde entonces.